Muy buen día, querida Iglesia TVB. Sean muy bienvenidos a esta nueva reunión de familia. Varios ya están regresando de sus vacaciones, está terminando este periodo veraniego para iniciar un nuevo año, un año un poco diferente como el que pasó, pero finalmente un año en el cual podremos desarrollar nuestras actividades sobre la base de la seguridad que tenemos en Cristo. Venga lo que venga, y esperamos que venga el Señor, pero venga lo que venga en términos de situaciones especiales, estamos preparados, estamos seguros si nos afirmamos al Señor. La reunión de oración que celebramos cada domingo a las 19 horas y a la cual aprovecho de invitarles, nos permite no solo tener comunión y ayudarnos mutuamente al orar unos por otros, sino que también nos permite fortalecernos y animarnos en la esperanza de que en el Señor tenemos las fuerzas y que finalmente Él es nuestra seguridad. Así que, por favor, si no eres parte de esta reunión, no has asistido nunca, 19 horas en punto, procuren llegar a la hora antes de que dividamos el grupo en salas de oración. También la construcción sigue avanzando a pie firme. Nuestro querido hermano Mauricio nos ha mandado algunas fotografías, así que nos alegramos por todo lo que está sucediendo allí y creemos que Dios tiene el control para que eso termine en los tiempos y finalmente también esa estructura sea tan maravillosa como en el papel aparece. También los jóvenes están avanzando a pie firme en su reunión, juveniles y jóvenes juntos, todos los viernes a las 20 horas. Si tú no te has sumado, tienes que hacerlo. Un tiempo de conocer chicos cristianos como tú, pero también de edificarse mutuamente y de disfrutar un buen y sano momento. Estamos esperando los videos, sí, los videos de testimonio, 2-3 minutitos en el cual tú cuentes cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo, cómo fue ese momento en que entregaste tu vida al Señor y el resultado, lo que ha sido vivir con Cristo. Necesitamos tenerlos para poder conocernos más, animarnos más, pero también para que sirvan como un testimonio a aquellas personas que por primera vez escuchen tal vez a alguien no creyente, uno de las reuniones, y pueda verse tocado por tu testimonio. Así que envíenlos a la secretaria Alejandra o a mi propio WhatsApp. Con mucho gusto vamos a estar recepcionando los videos. Y al comenzar esta reunión, diré lo expresado en el Salmo 57, verso 5, donde se nos dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Bonito es cantar al Señor, himnos y alabanzas, y comenzamos cantando el himno Victoria en Cristo, que es muy conocido. Su palabra dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
inunda mi alma, mi gloria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que en su amor tierno Él sanó a los enfermos, a los ojos los mandó a comer, al cielo lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que diera mi alma la salud, mi fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero oír mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. La palabra del Señor dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Cantemos este hermoso himno que dice así. Cantamos. Dice así. Hay un
Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por este domingo, donde podemos escuchar tu palabra, donde podemos también cantar alabanza a tu nombre, donde podemos, Señor, adorarte, agradecerte por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres con nosotros, mi Dios. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por la salvación que nos diste en Cristo Jesús. Y oramos de forma muy especial por nuestra iglesia, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por cada persona que escucha, Señor, este culto. Oramos de forma muy especial, mi Dios, por las necesidades de mi hermano, tanto necesidades espirituales, necesidades físicas, de salud, necesidades económicas, Señor. Sé tú bendiciendo a cada uno de ellos. Pido, mi Dios, que tú guíes los caminos de cada uno de tus hijos. Guarda, Señor, por ellos. Te pido, Dios, en forma muy especial por protección de todos tus hijos, mi Dios. Te pido, mi Dios, también por la iglesia, por el templo bíblico bautista, por lo que es la edificación del templo. Sabemos que es una edificación importante. Gracias porque es una tremenda bendición la que tú nos estás dando, Señor, entregando para tu honra y para tu gloria. Pedimos, mi Dios, que tú sigas cuidando por la salud de Pastor David, por la salud de la pequeña Romina. Como siempre, mi Dios, está en nuestros primeros lugares de oración. También, mi Dios, porque tú estés guiando nuestra iglesia, por cada uno de los ministerios, por el liderazgo de Pastor Francisco, Señor. También por cada obrero, por cada siervo, Señor, que te está sirviendo en nuestra iglesia. Agradecemos, Señor, por tu bondad. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Grande y poderoso eres, Señor. A ti elevo nuestra canción, mi canción. Ven conmigo a donde yo voy. Muy contentos cantamos en casa, en cualquier lugar. Y tú, que primera vez que lo haces, es muy fácil. Canta con nosotros. Dice así. Ven conmigo, ven al camino, ven conmigo, ven al camino, ven conmigo, ven al camino, a donde yo voy. Ven conmigo, ven al camino, ven conmigo, ven al camino, ven conmigo, ven al camino, a donde yo voy. No hay tristezas ni enfermedades, no hay tristezas ni enfermedades, no hay tristezas ni enfermedades, a donde yo voy. No hay tristezas ni enfermedades, no hay tristezas ni enfermedades, no hay tristezas ni enfermedades, a donde yo voy. Está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, a donde yo voy. Está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, a donde yo voy. Tu poder es exclusivo. Tu poder lo es todo, Señor. La palabra dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quieres ser libre de toda maldad? ¿Cantamos? Dice así. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres
Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Queridos, les invito a continuar con el estudio del libro de Mateo. Esta vez nos estacionaremos en Mateo capítulo 8, versículos 24 al 34. Jesús ya desciende del monte. Su aula teórica acerca de su voluntad fue increíble. Hemos aprendido mucho de ella. Y ahora los lleva al terreno práctico. Pero antes de zambullirnos en lo que será el pasaje en el cual nos vamos a adentrar para sacar de él las lecciones para nuestra vida, permítanme contar una anécdota. Mientras participaba en una conferencia hace muchos años atrás en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, junto a más de 9.000 pastores, misioneros, evangelistas, maestros de todo el mundo, un tiempo realmente increíble, tuve la oportunidad de almorzar en una de las tantas veces, además de un montón de personas de distintas nacionalidades, junto a un mexicano que se sentó a mi derecha, con quien entablamos una conversación muy rápida. Él, antes de irse, me regaló un libro. Muchos años después de haber llegado de vuelta, le pedí a Jimena, mi esposa, que leyera el libro, y ella me sugirió leerlo. Tenía tanto material que había traído que no había tomado en cuenta el leer este libro. Su título era Manuel, y era la autobiografía de un muchacho que vivió en las tribus totonacas o las aldeas totonacas en las alturas de México, en un ambiente muy pobre, con muy escasos recursos, un padre borracho alcohólico, una madre que había sido maltratada, sin mayor posibilidades de educación porque era muy caro ir a la ciudad. En fin, cuando él era adolescente, cuenta el libro, llega a la ciudad un grupo de misioneros quienes vienen para evangelizar las aldeas totonacas y particularmente para poder traducir el Nuevo Testamento al dialecto totonaca. Manuel, cuando vio a esos misioneros, quedó encantado, quería conocerles más, los miraba de lejos. ¡Wow! Estos misioneros buscaron a un joven que les ayudara a entender el dialecto para poder comenzar con la traducción. Él quería, pero era joven. Y había un muchacho amigo que era mayor que él, finalmente lo contrataron. Pero, las vueltas de la vida, este muchacho tuvo un accidente y Dios permitió que Manuel se ofreciera y lo contrataron. Estaba feliz, fascinado. Junto con los misioneros, sin duda, escuchó el plan de salvación. Recibió a Jesús en su corazón, su vida cambió absolutamente. Todo era distinto, había esperanza para él. Ayudó en la traducción de ese Nuevo Testamento con todo el corazón. En uno de los encuentros que él aprendió a tener con Jesús en oración, le dijo: Señor, si tú me ayudas a aprender a leer, yo me comprometo contigo de dedicar mi vida para predicar de ti a todo este pueblo, a mi pueblo, los totonacas. Fue una oración muy sincera, su pedido era básico, pero lo hacía con todo el corazón. Lo único que anhelaba él era aprender a leer. Y no solo aprendió a leer, pudo ir al colegio con la ayuda de los misioneros. No solo fue al colegio, llegó a la universidad, salió de la universidad con honores, al punto que al egresar 2 universidades le ofrecieron trabajo, una de ellas en España. Tentadoras ofertas. En él comenzó una lucha muy profunda. Él quería simplemente poder tomar una de estas 2 opciones. ¿Cuál de ellas podía tomar? Era la mejor, la más indicada. Pero nunca olvidó su promesa a Dios. Si tú me enseñas
y me ayudas a aprender a leer, yo volveré a las tribus totonacas para hablarles de ti. Finalmente, tomó la decisión. Desechó las dos grandes e importantes ofertas y volvió a sus tribus. Mientras caminaba por el sendero en su vida hacia las tribus donde él nació y creció, por aquellas calles polvorientas se sienta bajo un árbol para tomar un poco de aliento y pronto llega un hombre en camino, sentido contrario, que se sienta al lado de él y le comenta: hoy estuve en la peluquería, dijo, y me regalaron este libro, y saca entre sus ropas un Nuevo Testamento. Conocí a Jesús, dijo. Estoy tan agradecido a Dios por traernos su mensaje. Y se fue. Manuel comienza a llorar de alegría. Él había ayudado a traducir el Nuevo Testamento. Él estaba tan contento de poder ser parte de la tarea más sublime en la cual él podría enrolarse. No importa de haber desechado esas oportunidades allá en esas universidades, él estaba en el mejor lugar y haciendo el mejor trabajo. Cuando terminé de leer el libro, volví a la primera página porque me había dedicado el libro y quise volver a leer esa dedicatoria. Y cuando vi la firma, decía Manuel. Oh, no, dije yo, ¿por qué no haber leído el libro antes de haberme sentado con él en aquel almuerzo? Le habría hecho muchas preguntas. Así que solo me hice preguntas a mí. Y me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo yo para anunciar el Evangelio de Jesús? ¿A qué he renunciado por amor de su nombre? Les cuento esta anécdota porque cuando Jesús baja del monte con sus discípulos, él les tiene preparada una clase totalmente práctica y él se propone en esta etapa abrir sus ojos y su corazón al llamado que les hará luego para que ellos sean pregoneros de su evangelio. Vamos a ver directamente la lectura del pasaje, qué es lo que sucede para que tengamos el vistazo general. Seguro que ustedes han escuchado este relato, lo han leído, pero no está de más en volver a repasarlo. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 34. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían el barco. Pero él dormía, Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, el milagro de transformación. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En un pasaje paralelo, el libro de Lucas, capítulo 8, versos 22 al 39, quiero dar lectura a estos versículos porque hay algunos detalles que omite Mateo que haremos bien en tenerlos en cuenta. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropas, no moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión,
porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no les mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Saliendo a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Gran testimonio. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Pero antes el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¡Wow! Oremos. Padre, gracias por este pasaje. Solo leerlos ya nos causa impresión. Podemos sacar, Señor, conclusiones acerca de qué tú deseas también de nuestra vida. Pero ayúdanos ahora al meditar, al masticar un poco esta enseñanza para poder, Señor, no solo depositar aquella enseñanza en nuestras vidas, sino que sirva como combustible para llevarnos a hacer lo que tú has planeado para nosotros también, al igual que lo hiciste con tus discípulos. Abre nuestros ojos del entendimiento y nuestro corazón para disponernos a vivir en tu voluntad. Gracias, Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, en su plan de entrenamiento con sus discípulos, Jesús los lleva, como dije antes, a un terreno absolutamente práctico. Y quería combinar dos situaciones importantes que iban a servir como base para desarrollar la tarea que luego les iba a solicitar, la de ir y predicar el evangelio. Estas dos experiencias, que fueron, la verdad, muy asombrosas para ellos, marcaron seguro sus vidas. Y el Señor entonces dice: vamos a la barca, subámonos allí, tenemos que atravesar el lago. En la Biblia se usa mar para referirse al lago de Galilea. Está bien, si usamos la expresión mar o lago, es lo mismo en términos de lo que queremos aprender. Se suben a la barca y comienzan a avanzar. Seguramente los hombres entendidos en el mar, como Pedro y su hermano y otros, eran quienes dirigían aquella caravana, aquella gran aventura. No me cabe duda de que Jesús, en su humanidad, estaba cansado. Sí, porque nos preguntamos, ¿Jesús dormía realmente? O sea, si él dormía, estaba atento a lo que estaba sucediendo para ver las reacciones de lo que habría de venir. Humanamente, en su esencia humana, que era perfecta, dormía, seguro. Si bien su esencia divina podía impedir que él tuviera sueño, pudiera quitarse, digamos, esa sensación y esa necesidad de dormir, pero seguramente dormía. Ahora, mientras él descansaba, dice la Escritura que comenzó a levantarse una gran tormenta. Y ahí me pregunto, ¿Jesús provoca la tormenta o aprovecha una tormenta? En los lagos usualmente se levantan tormentas de la nada muy rápidamente. Ahora, personalmente, creo que eso era todo parte del plan de capacitación de Jesús. Así que él haya provocado esa tormenta no me asombraría en absoluto. Ahora, Jesús, cuando es despertado por sus discípulos, y qué bueno que sus discípulos le despertaron, porque eso mostraba una dependencia de Jesús. Ahora, no sé si lo despertaban para que él estuviera atento de lo que estaba sucediendo solamente, y podría haber sido también algo así, o diciéndole: Señor, necesitamos tu intervención. Pero por las palabras que Jesús expresa, probablemente los discípulos le estaban solo advirtiendo, pero no dependiendo, porque Jesús les dice: ¿y por qué están así? Hombres de poca fe, ¿qué les pasa? ¿Por qué reaccionan de esa manera?
Ahora, ¿cómo no iban a reaccionar de esa manera? Estaban a punto de morir. Aún los hombres más expertos en navegación tenían miedo. Pensaban que iban a morir ahogados. Así que la tormenta no era pequeña. Pero Jesús les expresa esa frase, que fue fuerte. ¿Por qué actúan así hombres de poca fe? Jesús quería llamar la atención de ellos. Esta era la primera lección que quería darles. La fe que ustedes tienen, que ha sido dada por Dios y que todo ser humano, entre paréntesis, tenemos, debe estar depositada en mí. Totalmente. En otras palabras, si yo estoy con ustedes, todo estará bajo control. Los discípulos no podían creer. Ojos abiertos, boca abierta, probablemente observando a Jesús cuando se levanta del barco y da órdenes al viento y al mar, al agua, para que se detengan. Y al instante se detuvieron. Y ellos expresan esa frase que dice, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Probablemente sus ojos estaban todavía parcialmente cegados respecto a quién era verdaderamente Jesús. Y Jesús tenía que mostrarles quién realmente era Él. No solo un maestro venido de Dios. Él era el Mesías prometido. Él era Dios con nosotros. Era básico y fundamental en este proceso de capacitación, especialmente cuando ellos, los discípulos, iban a ser pregoneros de las buenas nuevas una vez que Jesucristo vuelva al cielo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Permítanme hacerles una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has visto el poder de Jesús? ¿Has sido testigo de lo que Él puede hacer verdaderamente más allá de los límites que un ser humano puede realizar? Si es que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, seguro el poder de Dios lo has visto reflejado en un cambio de vida que no es algo que pasa de manera indiferente ante los demás. Así debiera ser. Creo que el mayor milagro que Dios puede operar es el cambio en una persona. Es la transformación, es el nuevo nacimiento de aquella persona que estaba lejos de Dios, camino al infierno, envuelto o dirigido por una naturaleza caída y es trastocado y cambiado absolutamente para volver a Dios y ser como Él es. Ese cambio no es algo básico, no es algo simple y aún no es algo cotidiano. Si es que has podido experimentar ese cambio, entonces seguro que conoces cómo es Dios realmente y quién es Jesús en verdad. Si participas en la iglesia, si eres parte de una comunidad cristiana como esta, pero tu vida sigue siendo muy similar o igual a tus compañeros, amigos y vecinos y familiares no cristianos, entonces no conoces a Jesús verdaderamente. No has experimentado su poder en tu vida. Y eso es el punto de partida, porque desde que nacemos como nuevas criaturas, como un proceso divino, milagroso, comenzamos a experimentar cada día el poder de Dios. Y nuestros ojos comienzan a abrirse para ver el poder de Dios reflejado a través de todo lo que podemos observar, de todo lo que podemos sentir, de todo lo que podemos oler. Y aún así, sobre eso todavía Dios nos permite ver enfermedades sanadas, problemas resueltos, gracias a su intervención. Entonces, mi pregunta es, ¿conoces así a Jesús? ¿O eres de aquellos que de lejos ve a Jesús y dice, wow, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Conocer a Jesús nos permitiría poder tener un estilo de vida y una actitud frente a los no creyentes totalmente acomodada a lo que Jesús
nos enseña en su plan y en su programa. ¡Wow! Jesús quería enseñarles a ellos que Él era el jefe y lo que podía hacer su jefe. Él era su líder. Dios mismo estaba dirigiendo sus vidas. ¡Wow! La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, que aún lo necio del mundo escogió Dios para poder avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Al fuerte o a lo fuerte. Sí, Dios nos quiere utilizar a nosotros, aunque nos sintamos pequeños. De hecho, la tormenta sirvió para que ellos puedan darse cuenta cuán débiles eran. De hecho, creo que en muchas ocasiones Dios permite en nosotros dificultades, debilidades, para enseñarnos cuán débiles somos y que no debemos depender de nosotros, sino depender de Él. ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué perder energías? ¿Para qué desanimarnos tratando de nosotros hacer lo que no podemos? Sabemos que muchas veces son esas debilidades las que nos ayudan a mantener a raya nuestro orgullo, las que nos obligan a ser pacientes, las que nos empujan a buscar ayuda, las que nos ayudan a ser compasivos y empáticos. En fin, cuando conocemos a ese Cristo poderoso y maravilloso, cuando Él ha obrado en nuestra vida un cambio absoluto y radical, nuestras heridas han sido sanadas, nuestras debilidades son puestas en sus manos para transformarlas en poder. Sí, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que otros encuentren sanidad en tus heridas, así como tú has encontrado la sanidad en Cristo. ¡Wow! Sí, la tormenta no fue sino una oportunidad increíble para que ellos sepan quién les iba a enviar más tarde. Ahora bien, la gran y tormentosa cruzada evangelística que les espera, cosa que ellos no saben, era el segundo propósito para poder entrenarles de manera práctica a estos discípulos. ¿Sí? Les manda a cruzar el lago y llegar a la otra orilla. Y allí les espera este programa evangelístico. Claro, solo 2 asistentes. Y esos 2 asistentes más encima son 2 endemoniados. Allí en Gadara. No sabían ellos a lo que se enfrentaban. Pero cuando vieron a aquellos endemoniados, otra vez sus ojos se abrieron y sus bocas también, cuando descubrieron que Jesús se acerca a ellos con un propósito especial. Sí. 2 endemoniados que habían sembrado el terror en toda la comarca, que las cadenas ni los grillos le podían sujetar, nadie se podía acercar a ellos, vivían en los sepulcros. Realmente era algo aterrador para la gente de aquellos lugares y contornos. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Por qué llegaron a eso? No sabemos exactamente. Pero cuando estamos lejos de Dios y somos dirigidos por esa vieja naturaleza caída, los resultados siempre serán tristes. Siempre. Aunque no seamos poseídos por demonios, siempre estaremos amarrados por cadenas de hábitos maliciosos. Aún muchos creyentes, después de conocer a Cristo, siguen luchando con cadenas que les atan. Hábitos malignos, malvados, sucios, que solo persiguen la destrucción nuestra. Y lo podemos notar por el fruto que vamos cosechando periódicamente. Ahí viene Cristo. Cristo quiere soltar esas cadenas. Cristo quiere liberar a esas almas oprimidas. Y Jesús amaba profundamente a esos hombres. Ya los conocía. Sabía lo que iba a suceder. Jesús les ama tan profundamente como te ama a ti, me ama a mí, y eso es maravilloso. Sí, Él sabe que lo necesitamos a Él. Estos hombres eran el fin de esta travesía. La Biblia dice que aún un alma es más valiosa que todos los tesoros del mundo, así que valía la pena atravesar el lago. Valía la pena atravesar esa tormenta con el fin de llegar a ellos para darles no solo sanidad, sino transformación, una vida nueva que solo Jesucristo puede entregar.
Ay, somos muchos, decían los demonios. Los manda Dios, les da permiso para ir a los cerdos. Tiene aún esa misericordia el Señor Jesucristo. Los cerdos se tiran al mar, al agua, mueren. Y aquellos hombres que están cuidando a aquellos cerdos van a ver qué había sucedido. Son impelidos, son empujados por el Señor a llegar hasta la costa y ver a aquellos endemoniados y ser testigos directos de cómo Jesús había cambiado la vida de esos hombres. Y admirados por ellos, corren al pueblo y dan la noticia de que los cerdos todos se fueron al mar. Cientos de cerdos, no sé cuántos eran, muchos. Pero también de lo que había sucedido con aquellos hombres reconocidos, conocidos y repudiados por el pueblo, como eran los endemoniados. Todo el pueblo corre para ver lo que había sucedido. Era noticia en primera plana. Querían verlo y podían verlo. De hecho, lo vieron. Vieron a Jesús, vieron a esos hombres totalmente sanos, vestidos. No había duda respecto a este milagro impresionante. Y los discípulos seguramente al lado de Jesús, cada vez más seguros de quién era Él. Escuchan y observan a la multitud diciéndole a Jesús que se vaya. Es sorprendente eso. Perfectamente podrían haber invitado a Jesús a quedarse para escucharle, saber quién era Él, qué mensaje traía, tal vez para poder traerle a algunos enfermos que los sanara, pero en lugar de eso, la comunidad les pide que se vayan. ¿Y cuál era la razón? Según la Biblia, tenían temor. Qué curioso. Ante los milagros de Jesús en esa época, en la época ministerial de Jesucristo, también ha sucedido por el resto de la historia humana, hoy día también, los milagros de Jesús para unos son el camino de la salvación, para que crean en Él, pero para otros les provoca temor y rechazo. Interesante. No sé. ¿Qué es lo que pasó contigo cuando conociste y escuchaste hablar de Jesús? ¿Qué fue lo que te movió frente a Él? Pero aquellos querían que Jesús se fuera. No sé si motivados por los dueños de los cerdos para que no sigan muriendo cerdos, o simplemente porque tuvieron miedo del poder de Jesús. Entonces yo digo, ¿por qué tener miedo de Jesús si solo Él hace el bien? Hay muchos que no quieren a Jesús porque no quieren dejar el mal. Es lo único que puedo pensar. Están tan cómodos en el barro que no quieren salir de allí. No están disponibles para que Jesús corte esas cadenas y los libere de aquellas ataduras. ¿Es posible que alguien piense y actúe así? Sí, lo vemos aquí en el relato. Y probablemente tú conoces a alguien de quien tú has hablado de Jesús muchas veces y siempre te ha dicho todavía no, o simplemente eso no es para mí. Pero ¿cuántos creyentes todavía también deshonran a Dios con su estilo de vida? Y siguen practicando hábitos, como lo dije antes, sabiendo que esos hábitos no pertenecen a esta nueva vida, a este nuevo estilo de vida, pero aún así mantienen una constante de pecado. Y uno pregunta, ¿cómo puede ser eso? ¿No se dan cuenta? ¿No se sienten mal? ¿No desean agradar al Señor? No sé, cada uno tiene que responder a esas preguntas. Ahora, algo interesante todavía ocurre. Uno de los endemoniados, según lo cuenta el evangelista Lucas, se acerca a Jesús. Jesús ya no se opone a lo que la multitud del pueblo le pide de que se vaya. Simplemente dice, ok, me voy. Va a subir a la barca y aquel endemoniado, aquel ex endemoniado, le pide a Jesús, por favor, yo quiero ir contigo. Fantástico. Sería una introducción para la próxima campaña evangelística fenomenal. ¡Wow! Tal vez
podemos pensar con una mirada digamos, de futuro, que podría reemplazar a Judas como apóstol. ¿Por qué no? Qué tremendo testimonio. Pero lo curioso, interesante es que Jesús le dice, no, no quiero que vengas conmigo. Tengo una tarea para ti. Anda y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ok, Señor, le diría yo, pero discúlpeme, él no ha tomado el curso de evangelismo personal. No tiene siquiera un día de convertido. ¿Cómo tú lo mandas a evangelizar, a compartir las buenas nuevas? No es miembro de nuestro clan. Pero Jesús no piensa así. Jesús quiere enseñarle a sus discípulos, a nosotros también, que una vez que conocemos a Cristo, ya estamos capacitados para comenzar a compartir de Él. Eso no significa que no tenemos que estudiar y prepararnos en absoluto, pero ya tenemos argumentos suficientes para hablar del amor de Dios, del poder liberador y del poder perdonador de Jesucristo. Hablar acerca de cómo Él puede transformar las vidas. Y además, contarle a los demás que yo soy testigo directo de eso. Yo soy testimonio del impacto que Jesús puede producir en la vida de las personas. ¿Cómo alguien puede negar nuestro propio testimonio? Por lo tanto, nuestro testimonio, nuestra experiencia con Jesús es algo que nadie podría rechazar. Es una herramienta poderosa. Sobre esa base voy a crecer conociendo a Cristo, aprendiendo a poder compartir su palabra con los demás. Voy a aprender el resto de mi vida. Pero eso no indica que ya no pueda compartir acerca de Jesús, acerca de su amor y su poder desde la base de mi propio testimonio. Por eso le hemos estado pidiendo que nos graben su testimonio para ayudarles un poquitito a condensar, a que aprendan a condensar lo que fue esa experiencia de haber conocido a Cristo y haber sido transformado por su poder. Si no lo han hecho, necesitamos sus videos. Envíenlos, por favor. Queremos conocer ese momento magistral, maravilloso, en el cual ustedes pudieron conocer a Jesucristo. Ahora, ¿estás utilizando este tremendo argumento para hablar a tus amigos de Jesús, a tus familiares de Jesús? Otra pregunta, ¿tus amigos, familiares, vecinos, quienes te han conocido antes de conocer a Cristo, pueden ver en ti, un cambio radical después de que te encontraste con el Señor? ¿Tu vida es un ejemplo de un cambio de vida? Recuerda que tus palabras serán respaldadas por tus hechos. Ambos hacen una dupla genial. Pero es necesario que te hagas esa pregunta. Jesús estaba preparando a sus discípulos y entrenándolos para enviarlos a la gran tarea, a la gran comisión. Pero no podían ir sin entender quién era Jesús, el que estaba con ellos, cuál era su poder. Dios mismo. Tenían que saber que todo el poder del universo, de la existencia, está en Dios y Él está con ellos. Y segundo, tenían que entender que había que cumplir el mandato de predicar las buenas nuevas con pasión, con entrega, y que un alma es suficiente razón para atravesar todo un lago, para sortear una tormenta. Recuerdo la anécdota de aquella niña que, estando en una playa cubierta por estrellas de mar, probablemente la marea las había dejado allí, estaban condenadas a morir, y ella tiraba una estrella al agua y otra estrella al agua. Y un hombre que la observaba de lejos se acerca y le dice: ¿por qué haces eso? Son muchas estrellas, no vale la pena, es demasiado el trabajo. Ella, agachándose y tomando una estrella, le dice: para esta estrella vale la pena. Para esta vale la pena. ¡Pum! Al mar.
Sí, no sabemos cuánta gente puede responder al llamado de Jesucristo hecho a través de nosotros. Pero si uno solo recibe a Cristo, valió la pena. Lo importante es que estemos disponibles. Y es muy probable que Dios nos sorprenda trayendo a sus pies mucha más gente de la que siquiera creemos que va a escucharnos. Lo importante es poder cumplir su mandato. Lo importante es poder disponer nuestras vidas todos los días para aprovechar todos los recursos que tenemos para hablar de Cristo. Esa es la razón por la cual estamos en esta tierra. No es para ganar más dinero, no es para tener una profesión, no es para salir de vacaciones. Todo eso podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, no hay problema. Pero en cada ocasión y en cada lugar en que estemos, durante todos los días de nuestra vida, nuestra tarea fundamental es traspasar las buenas nuevas de salvación a quienes no lo conocen, tomando como base nuestro testimonio y luego todo el conocimiento que hemos adquirido de Jesucristo y de su voluntad. ¿Qué estás haciendo con tu WhatsApp para hablar de Jesús? ¿Qué estás haciendo con el Facebook para hablar de Jesús? ¿Qué estás haciendo con Instagram para hablar de Jesús? ¿Qué haces para que tus vecinos conozcan de Cristo? ¿Puede tu ropa ser una pizarra para hablar de Jesús? ¿La pared de tu casa? ¿La puerta? ¿Tu vehículo? ¿Qué estás haciendo con esos parientes lejanos que no has visto por años y no conocen de Cristo? Si sabes su cumpleaños o si llega Navidad, es una buena ocasión para enviarles una carta donde les expliques el plan de salvación. O les expliques al menos qué pasó con tu vida y cómo ellos pueden conocer a Cristo también. ¿Hay cárceles cerca de tu lugar de residencia? ¿Hogares de ancianos, de menores? ¿Hay un hospital con sala de espera donde la gente pasa horas angustiada? Tenemos oportunidades por donde quiera que miremos. Por eso quiero animarles. Este año es un año que Dios nos da de oportunidades. No podemos estar tranquilos solo esperando que nos podamos reunir algún día presencialmente. Sí, lo queremos, pero eso no es nuestra mayor preocupación. Debemos ocuparnos en cosas que no paran nunca y que podemos hacerla todo el tiempo, como es predicar el evangelio. Tú eres responsable, yo soy responsable. Como iglesia, quiero que generemos distintas oportunidades para poder hablar de Cristo a los demás. Pero si la iglesia no hace lo suficiente, tú tienes la responsabilidad de crear por ti misma y ti mismo oportunidades. No debemos depender de la iglesia local, sumarnos a ella. Pero en términos de predicar el evangelio, cada uno es responsable. No solo el pastor, no solo los misioneros, no solo los evangelistas o maestros, todos los creyentes. Nuevos, como ya vimos, viejos, niños, jóvenes y adultos. No podemos parar. Más si vemos que aquel día se acerca, cuando Cristo ha de venir a buscarnos. Tenemos que predicar. Amigos y hermanos, es el tiempo. Y si tú dices, es que yo no puedo predicar porque yo no he nacido de nuevo, yo no soy hijo de Dios, yo no tengo esa certeza, pero quisiera, pues simplemente conversa con Dios. Él va a entender lo que le digas, aunque sea torpemente. Dile que crees en Él. Dile que crees que Cristo murió y resucitó. Pídele que te perdone. Cuando Cristo quite los pecados acumulados en tu vida, no podrás enumerarlos tal vez, porque son muchos. Dile que te perdone esa multitud. Él la tomará y la tirará a lo profundo del mar, dice la Biblia. Y estando limpio, Él podrá venir y habitar en tu vida y tomar el control, siendo tu Señor y Rey, pero también tu Padre y amigo. Él, ese buen pastor, te guiará para vivir conforme a lo que la Biblia enseña. Él te provocará internamente por su Espíritu Santo a conocerle y a obedecerle. Hoy es el momento más apropiado para hacerlo. Y si como creyente tú ya diste este paso, pero hay todavía lazos, cadenas de hábitos malsanos
que están ensuciando tu vida y que no dejan que puedas despegar y ser un testimonio y apasionarte por la obra que Dios nos mandó a hacer, este es el momento para pedirle perdón a Dios. Este es el momento para entregarle a Él tu vida y decirle, Dios, rompe con esto, Señor. Dios quiere ser el Señor en tu vida al 100%, porque la mediocridad le provoca vómitos a Él. Sí, este es el momento. No esperes más. No esperes más. No sabemos qué pasará mañana. Hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayudas. Ahora permite que esto que hemos revisado de estos versículos puedan hacer vida en nosotros, Señor. Tanto en nuestra fe y confianza en ti, tanto en nuestra relación íntima contigo para llegar a conocerte al punto de perder todo temor frente a cualquier desastre, inseguridad, virus, aún la muerte, que no sea ello motivo de temor para nosotros, porque te conocemos y porque estás con nosotros. Y al mismo tiempo, Dios, ayúdanos para apasionarnos con tu obra, para no parar, para levantarnos cada día y pensar, Señor, ¿cómo lo hago hoy? Para aprovechar cada puerta abierta y cada oportunidad que Dios nos da. Ayúdanos, Señor, para ser maduros en lo que significa el cumplimiento de la obra que nos diste. Levanta nuestras iglesias, Dios, levántala, sacúdela y llévala, Señor, a ser esa iglesia gloriosa, baluarte de fe, faro en medio de la tempestad. Señor, para que podamos honrarte y para que muchos te puedan conocer. Y si esta mañana hay alguien que no te ha invitado al corazón, Señor, provócale, convence al Espíritu Santo y llévale a tus pies. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermoso es alabar a Dios, como ya lo hemos dicho, y su poder es grande. Y siempre debemos pensar que si vivimos o morimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Pues si vivimos. ¿Listo para cantar? Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Cantamos de nuevo, dice. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y al despedirnos esta mañana les digo que aquel que es poderoso
para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te